pero yo sí sé a imagen de quién soy. Entonces, mis queridos y mis queridas, los invito a que nos concentremos muchísimo. Hay una sorpresa que les tengo por acá preparada, así que los necesito vean, mirándonos, ¿ok? Ahí van a estar súper atentos. Vamos a estar mirándonos los unos a los otros. Esperemos que esto que no nos falle esto. Esperemos que simplemente que no nos falle el sonido. Y bueno, el tema de hoy entonces, como les decía, es a imagen de quién. Nosotros muchas veces, pues como seres humanos, hemos escuchado, todos nosotros hemos escuchado, yo sé que usted ya está cansado, está cansada de escuchar que nosotros somos capaces de Dios, somos las únicas criaturas capaces de Dios. Es decir, que tenemos conciencia de que Dios existe, de la posibilidad de Dios. Nos preguntamos por Dios, nos preguntamos si venimos de Él, de dónde venimos, a dónde vamos. Nos hacemos muchísimas preguntas y cuando tenemos una experiencia de un Dios que está, de esa posibilidad de Dios, no solamente la pregunta por Dios es importante, la pregunta por Dios es fundamental. Ojo, la pregunta por Dios es fundamental. Es importante que nos preguntemos por Dios. Es muy importante, porque si uno en la animación, yo decía, ustedes y yo tenemos solamente dos maneras de vivir. Estamos con Dios, sin Dios. El camino de la vida y de la felicidad, el camino de la muerte y la desdicha, nos dice Deuteronomio. Entonces, solamente hay dos maneras de vivir: a la manera de Dios y a la manera de la deshumanización. No digo a la manera del hombre. ¿Por qué? Porque ser verdaderamente hombre, como hemos dicho, es ser a la manera de Dios, a ese Dios que se nos ha revelado a través de Jesucristo. Cuando nosotros nos preguntamos por Dios y decimos, hay una posibilidad de Dios, ¿sí? La posibilidad de Dios está, ok, y yo quiero buscarlo. Nosotros lo empezamos a buscar a través de muchísimas religiones. Toda religión es una búsqueda del hombre tratando de religarse a Dios, de llegar a Dios, de hablar con Dios, de tratar con Dios, en todas las religiones. Pero son caminos diferentes. Como también hemos escuchado, hay una diferencia dentro del cristianismo y es que ya no es el ser humano el que trata de llegar a Dios, sino que es Dios el que se acerca a nosotros. Anoche yo contaba una experiencia que tuve cuando se me dañaron, antes de tener estas gafas, yo tenía otras y esas otras se me dañaron. Entonces, yo estaba sin gafas y tenía que ir al grupo del sur, tenía que ir al grupo donde está la comunidad de Galilea. Así que tuve que irme como salía en la tarde, como a las 4:30 o 5, creo, más o menos. Entonces tenía mis lentes de sol y mis lentes de sol tienen la fórmula que yo necesito para poder ver, porque si yo no tengo estos lentes, a no ser que tenga de contacto, pero si no tengo estos así de vidrio, no veo ni un milagro, le cuento. O sea, no me veo ni a mí mismo, no veo ni por mí, no veo nada. Y eso es bueno cuando uno tiene deudores, porque uno dice, pues no tenía las gafas, no te vi, qué pena, no me di cuenta que estabas por ahí. Pero eso es muy horrible cuando uno tiene que tomar un bus, porque uno no ve cuál es ese bus y uno dice, ¿será que este es? Y uno ve si este es el que va para el sur, o este es el que va para los valles, este es el que va para el puente de Guajaló, o este, mejor dicho, cuando uno no tiene lentes, uno sufre mucho, uno se angustia muchísimo, porque, ¿qué es lo que decimos? No veo, y cuando uno no ve, es horrible no ver. Solamente los miopes me entenderán. Los otros no, los otros viven muy tranquilos, muy contentos, pero los miopes, vea, los llevo acá, porque nos entendemos, ¿cierto? Todos nos entendemos. Lourdes dice, sí, sí, yo soy una. Nos entendemos, sabemos lo que es sufrir, sabemos lo que no es tener gafas, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos lo que es el esfuerzo para uno poder ver, tratando de, uno hace un esfuerzo tratando de ver qué es, será ese o no será esa. Es más, uno aprende a reconocer a las personas no por el rostro, porque uno ve bultos, unos bultos más gorditos que otros, pero uno ve bultos. Entonces empezamos a reconocer
esos bultos es por el caminado. Uno se las va ingeniando para poder sobrevivir. El caso es que yo perdí los lentes, me fui con los de sol, pero ya después terminé tarde. Y en ese entonces me transportaba, también me subía en el bus. Y pues era tarde. Entonces lo que tuve que hacer fue ponerme otra vez los lentes de sol para poder ver. Yo al principio como que dije, no, pues qué dirán, este con lentes de sol en la noche nos va a atracar. Entonces yo dije, no me los voy a poner todavía. Voy a tratar de ver, pero era misión imposible. Entonces me rendí fácilmente y dije, está bien, voy a ceder, me voy a poner los lentes de sol en medio a las 9 de la noche. Y la gente, claro, me miraba como extraño, pero yo necesitaba ver. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque muchas veces en la vida nosotros vamos así, vamos, lo dice San Pablo, vamos a tientas, buscando, tratando de entender la vida. Y es muy difícil. Y les dije, uno sin gafas, yo sin gafas sufro, porque no veo. Y les dije que hay dos preguntas importantes. Una, que nos debemos hacer todos los seres humanos y que nos las hacemos es la posibilidad de Dios. Pero hay otra más importante y es qué tipo de Dios. Porque Nietzsche dijo que nosotros podemos, somos nosotros los que nos hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y de cierta manera las religiones han tenido ese tinte. No es más, Lacan, desde el ateísmo, decía que Dios es una proyección del inconsciente. Y eso es muy cierto. Nosotros en las religiones hemos fabricado un Dios. Nosotros nos enojamos, Dios también. Nosotros queremos destruir y acabar con todo, Dios también. Nosotros a veces perdonamos, Dios también. Nosotros a veces amamos, Dios también. Nosotros nos impacientamos, Dios también. Mejor dicho, le hemos desplazado todos los atributos nuestros a Dios, tanto positivos, o sea, le hemos entregado a Dios todas las características positivas como las negativas, nuestras virtudes y nuestros defectos, se los hemos puesto a Dios. Pero ojo, por eso este tema se llama ¿a imagen de quién? Porque es maravilloso que nosotros busquemos a Dios, pero hay que tener cuidado con algo, hombres y mujeres de Dios. Debemos tener cuidado con que estemos relacionándonos con el Dios correcto. Es muy peligroso, es peligrosísimo cuando nosotros no nos relacionamos con el Dios indicado, con el Dios de Jesús. Ojo, 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 porque podemos tener un Dios que no es el Dios de Jesús. Y cuando no es el Dios de Jesús, no es el Dios revelado, sino es el Dios fabricado. ¿Cómo es? Cuando no es el Dios de Jesús, es el Dios, no es el Dios revelado, sino que es el Dios fabricado. Como les decía, que han fabricado cada religión, pero Jesús nos ha mostrado un Dios que es Padre. Y a veces Jesús nos pregunta como a Felipe. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Cuál es el diálogo entre Felipe y Jesús? No sé si hay una voz de la conciencia por ahí, de pronto. ¿Cuál es el diálogo entre Felipe y Jesús? Hola, ¿alguien se anima? ¿Están desbloqueados los micrófonos? Adelante, no teman, no pasará nada. Si se equivocan, no importa. Muéstranos al Padre en el diálogo que decía. Sí, Muy bien, George. Muéstranos al Padre. ¿Y qué más? ¿Cómo es ese diálogo? sí, ¿Qué es eso lo se que daba pasa? en ¿Te el acuerdas? sí, eso se daba en el momento que Jesús les decía sí, que estaba ya por como la despedida, me parece, no recuerdo muy bien, que Jesús estaba en los primeros momentos de despedirse y de indicarles que él tenía que morir y todo eso, Sí. si no me equivoco. Sí, 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 en Entonces, ese contexto. y entonces Felipe le dice, muéstranos al El Padre. que me ¿Y ha qué, visto al qué es Padre lo me que ha le visto a mí. responde? Y Jesús, Ajá. Felipe, he pasado tanto tiempo conmigo y no me conoce. El que le ha visto al Padre me ha visto a mí. Parece que era Muy así. bien, muy Ujú. bien, muy bien. Así es, tal cual. Y entonces, imagínense que una expresión de Jesús es, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices, muéstrame al Padre. Hace tanto tiempo, ojo, se lo está diciendo a Felipe. Felipe es uno de los discípulos, ahí está el man perseverando.
así como tu mujer y yo podemos ser discípulos perseverando, siguiendo un cristianismo, pero todavía preguntando y diciendo, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús nos dice, venga, momentico, Mónica, pero usted cómo me está diciendo que le muestre al Padre. Hace tiempo que estás conmigo y todavía no lo conoces. Y uno a veces le dice, sí, señor, pero es que se me chispoteó. O sea, es que mentiras, era charlando. Yo sí lo conozco, mentiras, mentiras. Era para probarte, señor. Obvio que yo conozco al Padre. Obvio, pues. Eso es obvio, yo lo conozco, pero, resulta que llega un momento, atención a esto, en el que surgen los problemas. Eso se está viendo como en retrovisor de ambulancia, pero aquí dice problemas. ¿Listo? Sí se ve bien, Mauro. Mire, ok. Entonces yo lo veo al revés. Pero mire Sí. esto. ¿Qué dice ahí? Problemas. Ok. ¿Y qué tal la cajita? ¿Me tapó y todo? ¿Sí o qué? Y entonces uno trata de tener esta cajita y a la par uno trata de tener esta cajita. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? ¿Están viendo? Dios. Ok. Y miren, nosotros podemos estar en medio de un proceso espiritual en el que creemos que conocemos a Dios, pero yo no sé qué Dios es, porque vea, es un Dios muy pequeño. Y cuando uno tiene un Dios pequeño, es cuando uno empieza a sufrir demasiado, porque es que esta caja de problemas es supremamente grande. Y entonces yo, ¿cómo voy a entregarle a ese Dios? ¿Cómo le voy a entregar a este Dios estos problemas si no caben? O sea, no se los puedo entregar. Ese man no tiene lo suficiente para ayudarme. Estoy completamente desesperanzado. No hay esperanza. O sea, no hay nada que pueda ayudarme, ni el Chapulín Colorado, porque ya me dijeron que lo desprogramaron y que no sé qué pasó. Pues imagínense, entonces ya se jodieron todas las nuevas generaciones, porque antes, por lo menos, si no estaba Dios, estaba el Chapulín Colorado, ¿sí? O que uno decía, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y por lo menos prendía el televisor y decía, yo, el Chapulín Colorado. Pero nos jodimos todos, porque ya ni el Chapulín Colorado. Y es que hay problemas que frente a este Dios, esos problemas que me quedan grande a mí, también le quedan grande a Dios. Pero ¿saben que el problema no es Dios? El problema somos usted y yo, que vivimos relacionándonos y adorando a alguien que no conocemos. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está por allá en el Areópago, dice lo siguiente, en el capítulo 17. En el capítulo 17, dice en el versículo 22, Paulo se puso en pie en medio del Areópago y habló así. Atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando sus lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y saben, yo qué quiero hacer en esta tarde con ustedes, bueno, con algunos, al que le caiga el guante que se lo... Cristina. Ah, mentiras, no. Al que le caiga el guante que se lo chante. Yo vengo a anunciarles al que usted y yo podemos anunciar sin conocer. Es posible adorar a Dios sin conocerlo. Es posible hablar de Dios sin conocer al Dios de Jesús. Creemos que lo conocemos, pero la realidad es distinta. La realidad es que no lo conocemos. Porque es que si este no es, qué pena con ustedes, pero este no es el Dios de Jesucristo. Este es el Dios que te has fabricado, así, pequeñito, así, que cuando tú miras los problemas y uno dice, no, que es que qué problema tan grande el que tengo. Pero hay un hombre llamado San Pablo. Te invito a que busques la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 31.
Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Repito, repito. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Dice así, escuchen con atención. Ante esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Él no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien, lo entregó por nosotros, ¿cómo no va a darnos con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún, que resucitó, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por ti nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ante esto, ¿qué podemos decir? Y ante esto puede ser ante esto. Ante esto, ante esto, ante esto, ¿qué podemos decir? Ante estos problemas tan grandes. Mauro, es que yo no le he contado los problemitas. Venga, cuando hacemos vigilia, yo le cuento todos mis problemas. Ante esos problemas tan grandes, que todos tenemos problemas, y el que no tenga problemas, que levante la mano para endosarle unos, para hacerle una transferencia de problemas, ¿sí o qué? Todos tenemos problemas, pero hay una gran diferencia. La diferencia es en que, aunque todos tengamos problemas, e incluso, escúcheme lo que le voy a decir, aunque todos tengamos el mismo problema en esta pandemia, no todos tenemos el mismo Dios. Te lo repito. Y se lo repito gratis, porque me caen bien, porque los amo. Aunque todos tengamos un mismo problema en esta pandemia, llámese problema económico, llámese la muerte de un familiar, llámese una situación de enfermedad personal, llámese como se llame, muchos podemos coincidir en un mismo problema, pero no en el mismo Dios. A veces, con esos problemas, lo único que uno dice es, hey, un momento, ¿sabes qué? Estás adorando a un Dios que no conoces. Por lo menos no es el Dios de Jesús. Porque ante esto, y digamos que utilicemos estas palabras, ante estos problemas, diría Pablo acá, ante esto, ¿qué podemos decir? Y ante los problemas, ¿qué podemos decir? Ante la adversidad, ¿qué podemos decir? Ante el desánimo, ¿qué podemos decir? Ante el pecado, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Sabes qué vamos a decir? Depende del Dios que tengamos. Dependiendo del Dios que tengamos es lo que va a salir de nuestros labios. Dependiendo del Dios que tengamos es lo que va a salir de nuestros actos. Dependiendo del Dios que tengamos es la manera en la que vamos a enfrentar nuestra cotidianidad y la manera en la que vamos a enfrentar la adversidad. Todo depende del Dios que tengamos. Depende de esta pequeña diferencia. Si tenemos un Dios a mi imagen y semejanza, que tiene mis mismas limitaciones, que tiene mis mismos problemas, que sufre de lo mismo que yo, o si yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios sufre conmigo. Eso es una cosa, pero Dios no sufre lo mismo que yo.
hablando del Dios Padre, ¿no? En Jesucristo, Él se hizo semejante a nosotros y padeció en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Ahí nos hizo semejante. Pero entonces, vamos a esto. ¿Qué estás diciendo tú en esta situación? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cómo enfrentas cada día? Porque Pablo nos dice que ¿quién puede condenar? O sea, ¿qué puede estar en contra mía? Si el único que podría estar amenazándome es Dios y Dios está a mi lado. Entonces Pablo dice lo siguiente: si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en contra mía? Pero es que venga, Mauro, usted no ha podido entender. No has podido entender. No has podido entender, Mauro. Es que, ¿cómo vamos a comparar este problema con este Dios? ¿Cómo lo vamos a comparar? No. Entonces uno dice, es que Dios está a mi favor. Sí, ¿y a quién tengo en contra? Tengo estos problemas. Entonces, ¿quién ganará? Pues obviamente va a ganar el gigante. Obviamente van a ganar los problemas. No, Dios no puede ganar, es que es un Dios muy pequeño. Ah, pero es que, ¿y qué tal si nosotros transformamos esto un poco? Transformamos esto un poco y uno empieza a decir, ok, es que este es mi Dios y estos son mis problemas. ¿Qué diferencia y qué diferente y qué esperanzador es cuando uno tiene el Dios de Jesucristo? Y cuando uno mira sus problemas, y cuando uno mira al Dios de Jesús, y cuando uno mira sus problemas y uno mira al Dios de Jesús, son realidades completamente distintas. Entonces, cuando uno conoce al Dios de Jesús, ese Dios que ha vencido la muerte, ese Dios que ha vencido todo, es cuando uno puede decir, junto con Pablo, en el versículo 38, pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios. Y yo ayer que predicaba decía, es que el problema es que estamos pegados a Dios con babas. ¿Usted ha tratado de pegar una hoja con babas? Eso se despega. Usted se ha pegado un papel aquí. Encontré aquí un papel. Usted llega y hace esto, vea. Y se pega el papel. Y usted dice, me pegué a Dios. Pero ese Dios es un Dios pegado con babas y una tormentica y mismo, ¡puf!, nos separa. Ojo, esta confesión de Pablo no está diciendo que nada nos puede separar de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden separar de Dios. Él lo que está diciendo es que él está seguro de que nada lo puede separar de Dios, porque él se ha aferrado a Dios. Pero ustedes y yo podemos estar pegados a Dios con babas o con mocos, depende del gusto de cada uno. Podemos estar pegados a Dios con babas o con mocos, y cualquier viento de huracán, cualquier tormentica, ¡uf!, ya nos despegó a Dios. ¿Será que estamos aferrados? ¿Será que estamos seguros? ¿Será que tú y yo sabemos, conocemos la expresión gnosco? ¿Conocemos en quién hemos puesto nuestra confianza? ¿O definitivamente la pusimos en este Dios pequeñito y no en el Dios de Jesucristo? Que vuelvo y se los muestro. Es este Dios grande. Y cuando yo tengo este Dios grande, entonces yo puedo tomar los problemas, estos problemas los puedo tomar y se los entrego a Dios, y para Dios eso no es nada. Ahí está, porque mi Dios es grande, porque es que ese es el Dios que yo conozco. Y por eso nada me roba la alegría. Y por eso siempre en todo, diría San Pablo, en medio de grandes tribulaciones, derrochábamos una gran alegría. Todo no es porque Pablo era un hombre que no se entristecía. Es porque Pablo había sido fortalecido internamente por el Espíritu, como dice Efesios en el capítulo 3. El problema de no tener una relación con el Espíritu Santo no es simplemente que el Espíritu Santo es un gran desconocido,
sino que el Dios de Jesús sigue siendo un gran desconocido. Porque tú y yo podemos conocer a Jesús intelectualmente al leer la Biblia. Tú y yo lo podemos conocer intelectualmente al leer la Biblia. Y nos podemos saber versículos de memoria. Pero otra cosa es conocer aquí, bajar esto aquí, tener esto aquí. Y que ante los problemas yo diga, ¿hay problemas? Sí, pero yo tengo un Dios más grande. Mi pregunta para ustedes, hombres y mujeres de fe, es, ¿tú tienes un Dios a imagen y semejanza de quién? ¿A imagen y semejanza tuya? ¿O es el Dios que nos ha mostrado su rostro, su imagen, su semejanza en Jesucristo? Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Debemos conocer a Dios para que nunca nadie nos robe la esperanza. Amén. Que podamos decir, como Pablo, yo estoy seguro de que nada me podrá separar, nada, ni siquiera lo presente y ni siquiera lo futuro, nada me va a poder separar a mí del amor que Dios nos ha manifestado. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Amén. Nada nos puede separar del amor manifestado. Mire esto. Nada podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo te quiero invitar a que cuando tú estés desenfocándote y cuando te empiece a dominar la realidad, empieces a decir, tengo que conocer más de Dios. Necesito aprender más de Dios, porque Él es el que cuida de ti y el que cuida de mí. Y nuestro Dios es gigante. Nuestro Dios es inmenso. Nuestro Dios es eso. Nuestro Dios es Dios. Yo sé que todos habíamos escuchado alguna vez que no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas, sino que le digas a tus problemas qué tan grande es Dios. Esa frase es muy linda. Pero es que el problema es que tenemos un Dios tan pequeño. Bueno, algunos. Mi Dios es muy grande. El mío, y lo digo con certeza, mi Dios, el Dios que yo he conocido es un Dios muy grande. Yo no sé el tuyo, pero el mío es muy grande. Y yo vivo confiado de que nada me va a separar de Él. Porque yo lo decido. Porque cada día me aferro a Él. Porque no es palabrerías. Porque ese Dios se nos ha revelado. Y vivimos con esa esperanza. Y vivimos con esa certeza. Yo te invito a que día a día nos esforcemos por conocer más de Dios. Y que le digamos, Dios, necesito conocerte más, necesito aprender más de ti. Necesito conocer más de tu grandeza, Señor, porque a veces te siento tan pequeño. A veces te siento tan pequeño. Quiero conocerte.